¿Andas aquí? Bueno, estamos con nuestro tema de hace ya rato. Estamos viendo Primera de Corintios. Vamos a dejar que los niños se vayan porque están haciendo mucho ruido. Siéntate, Teófilo. Ándale, pásale, estás en tu casa. Bueno, entonces, estamos viendo Primera de Corintios. Quiero aclarar esto, que no se pierda el sentido por el cual estamos viendo, por el cual estamos estudiando. Les doy una vez más la reiteración del estado espiritual que tenía esta iglesia. Y era una iglesia que tenía que ser corregida. Y tenía que ser corregida porque era una iglesia que el apóstol Pablo le llama una iglesia que no era totalmente una iglesia madura. Había crecido, había sido fundamentada en la doctrina. Por eso es que esta carta no lleva una doctrina sistemática como el libro de Romanos, que fue escrito para que el evangelio se pudiese comprender de una manera sistemática desde el fundamento hasta donde el apóstol Pablo, en revelación del Espíritu Santo, les está dando la doctrina a la iglesia, que es la que nos rige. Entonces, el apóstol Pablo en esta iglesia está corrigiendo cosas que comenzaron a fluir o a surgir a causa de una falta de crecimiento personal. Siempre que hay falta de crecimiento personal o inmadurez, nos va a llevar a expresar lo que somos. Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Lo que tú seas en tu interior, eso es lo que vas a expresar. Eso es lo que vas a difundir. Entonces, el apóstol Pablo está tomando o está retomando esta iglesia para encauzarla una vez más en el fundamento del evangelio. Entonces, bueno, ya hemos visto otros temas, son temas varios. Les digo, no fue una carta sistemática, sino se fue corrigiendo de acuerdo a la necesidad que se fue dando, y es en respuesta. El apóstol Pablo está dando la respuesta a una carta que previamente le llegó a él. Dice que fue informado por los de Cloé. O sea, era una familia que estaba más fundamentada, que tenía un poco más o un nivel espiritual un poco más alto, o eran maduros pues espiritualmente, y veían el desorden que había dentro de la iglesia, y se corrige el desorden doctrinal. Estaban enseñando la doctrina de una manera como ellos la concebían, no eran guiados por el Espíritu. Segundo lugar, el apóstol Pablo está corrigiendo problemas morales que había en ese lugar, de inmoralidad. Estaba corrigiendo todo esto. Y llega el punto en que pues, se le hacen ciertas preguntas a través de esa carta. El apóstol Pablo trata de responder, pero no olvida o no se pierde el sentido de a quién le está hablando. Por eso es que este tema que voy a dar hoy es un tema controversial. Es un tema que necesitamos tener ese sentir o ese crecimiento o ese conocimiento de madurez. Claro, todos lo podemos escuchar, porque es para todos. Para entrar en tema, en el capítulo 8 vamos a buscar. Ocho nos habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Aquí ya va a entrar en un tema que estaba muy arraigado en la cultura helénica o en la cultura griega. La iglesia de Corinto pues era una iglesia de lo que es hoy Grecia, y había un trasfondo muy arraigado hacia adoración a las deidades, adoración a diferentes dioses. Ellos tenían un dios para cada cosa.
Tenían el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del mar, el Dios de acá, el Dios de allá, el Dios de más allá. Tenían muchos dioses, era un pueblo idólatra. Y era tan idólatra que era pues su cultura. O sea, también era algo cultural muy profundo. Tierra de grandes pensadores, filósofos, matemáticos, hombres ilustres que pues, hasta nuestros tiempos, ¿verdad?, son conocidos o reconocidos. Entonces, había algo muy profundo arraigado en ellos que el apóstol Pablo quería que ellos pudiesen llegar a un conocimiento pleno de Cristo. Y acuérdense lo que dice ahí en 1 Corintios 3:9. Dice, vosotros sois, dice, nosotros somos, hablando de sí mismo y de sus colaboradores, del apóstol Pablo, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios. O sea, ustedes son la tierra donde Dios va a sembrar. Unos riegan, otros siembran, pero el crecimiento viene de parte de Dios. En nuestra relación con Dios. Nada tiene que ver aquí la iglesia. Claro, la iglesia nos edificamos mutuamente de acuerdo a los dones y de acuerdo al ministerio y de acuerdo a lo que Dios nos da. Es lo que impartimos nosotros aquí. Pero un cambio radical no lo da la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? Pues porque, Tú puedes cambiar a Mari. ¿Por qué no la puedes cambiar? porque no la conozco. Y porque no tienes el poder ni la autoridad, solo Cristo puede cambiar un corazón. ¿Sabe por qué la iglesia no puede cambiar a otro hombre? Porque somos nosotros, somos usted y yo, y el hombre jamás va a cambiar a otro hombre. Solo Cristo puede cambiar a un hombre. Es por eso. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí de que debemos de tener el conocimiento centrado y basado en la persona de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, después de que superaron muchos de las situaciones que tenían, el apóstol Pablo les escribe de otra manera. Pero a esta iglesia le dice, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Dice, os di a beber leche y no vianda, no carne, no alimento sólido, porque no están preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque eran carnales. No había un crecimiento. Y lo digo esto a manera de introducción por lo que vamos a ver. Yo les hago una pregunta. ¿Usted y yo podemos comer lo sacrificado a los ídolos? Díganmelo, siéntanse libres, no los voy a regañar. ¿Podemos o no podemos comer lo sacrificado a los ídolos? No. Bueno, la respuesta de la mayoría es no. Y el que calla otorga, todos dicen no. Bueno, fíjense lo que dice. Aquí el apóstol Pablo emplea dos tipos o dos personalidades de cristianos. La que deberían ser o que son cristianos sólidos, cristianos firmes, cristianos fuertes, cristianos con una convicción bien arraigada en lo que ellos creen, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Qué es lo que nos justifica delante de Dios? La fe. Y dice el apóstol Pablo, y dice su palabra, que todo lo que no proviene de fe, cuenta o puede contar como pecado, porque ya no lo estás haciendo con una convicción firme de quién es Cristo. Mira lo que dice. Vamos a leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento es una cosa, y la práctica es otra. La iglesia está llena de conocimiento. Y a veces basamos nuestro crecimiento en el conocimiento y es importante, pero no es lo que nos da el crecimiento. Lo que nos da el crecimiento es la práctica. Expresar lo que Dios es en mí. Expresar el amor. Y el apóstol Pablo aquí lo habla claramente, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué hace? Envanece, pero el amor edifica.
Aquí comienza a sentar las bases de quién es una persona sólida en la fe. Y es a lo que somos llamados todos, a ser sólidos, a no ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina, a estar bien cimentados en la palabra de vida, a estar bien Cimentados. bien cimentados, bien cimentados en la fe que yo creo. Acuérdese, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. A Dios nadie lo podemos engañar. Desde aquí vamos a, espero poder dar a expresar lo que quiero, lo que el Señor me hace sentir de este pasaje. El apóstol Pablo aquí apela a una relación plena con Dios. Si nosotros no tenemos vida espiritual, nosotros no vamos a tener la convicción de quiénes somos en Dios. Podemos ser y podemos dejarnos llevar por lo que las mayorías dicten o dictaminen, pero no por lo que yo soy en Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos está llevando al fundamento que nos hace libres, porque tenemos libertad en Cristo, tenemos autoridad en Cristo, tenemos en Cristo la forma de poder disfrutar de lo que Dios nos da, pero de una manera limpia en conciencia. Y el apóstol Pablo aquí nos invita a reflexionar, a que cada quien, desde su vida íntima y personal, tenga una relación plena con Dios. Porque dice, si tú amas a Dios, eso solo tú y Dios lo saben. Porque Dios todo lo conoce, Dios te conoce, Dios sabe. ¿Por qué? Entonces vamos a ver dos tipos de cristianos: maduros, firmes en la fe, fuertes, conocedores, pero prácticos. Pero también hay cristianos débiles que ponen pretexto para hacer lo que les agrada, cristianos que no crecen, cristianos carnales, cristianos débiles a su conveniencia, porque dice todos conocemos. Y cuando dice todos conocemos, no somos ignorantes, nos hacemos los ignorantes. Y cuando nosotros en nuestro interior sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, es porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta esa vida que llevamos y no queremos renunciar a ella. Y el apóstol Pablo está corrigiendo todo esto dentro de esta congregación o dentro de esta iglesia, que era lo que los estaba llevando a tener divisiones, a tener contiendas, a estar envidiosos unos con otros, a vociferar, a estar chismeando, a murmurar los unos de los otros. Esto era lo que el apóstol Pablo quería corregir. Y le hacen preguntas directas, le hacen preguntas que el apóstol Pablo tiene que dar una respuesta igual, directa. ¿Es malo o es bueno? Mira lo que dice. Perdón. Vamos a seguir leyendo. Pues, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos
hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Miren, está hablando acerca de lo que son dioses, con D minúscula. Siempre que en la Biblia usted lea Dios, con D mayúscula se está refiriendo a dioses falsos, o a dioses paganos, o a dioses terrenales, o a dioses hechos por el hombre. A eso se refiere. Pero cuando usted ve a Dios con D mayúscula, está hablando de Yahvé, de Jehová, de Yahweh, como le quieras decir, del Dios de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra. Aquí es a donde nos llama Dios a tener esa firmeza. Solo hay un Dios, no hay muchos dioses. Solo hay un Dios, y esto lo debemos de entender todos. Solo hay un Dios, y nosotros solamente servimos a un Dios y a un Señor, que es Jesucristo. El Señor de mi vida, el Señor de mi corazón, y aquí no hay conciencia de mal. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios no es todo para mí, y que lo demás son dioses falsos. Jesucristo decía, no hace daño lo que entra a la boca, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Si tú ofendes a alguien, si tú le dices una palabra fuerte a alguien y lo haces sentir mal, tú lo estás contaminando. Pero si tú comes algo, sea lo que sea, si tú te lo comes, dice Jesús que eso se va por el esófago, el estómago, los intestinos, el colon, y luego ya saben qué es. Y eso se va a la letrina. ¿A quién le hizo mal? A nadie. Aquí el problema es quién soy yo. Mira, se los voy a poner fácil. En el 7 dice, claramente dice así, pero no en todos hay este conocimiento. Hablamos de que todos sabemos quién es Dios, quién es el bien y qué es el mal. Pero aquí está hablando de cristianos recién convertidos, que aún no han llegado a la madurez, y que hay cristianos maduros, o que deben de ser maduros, porque mucha gente piensa, ay, ¿cuántos años tienes el evangelio? 20, ya es un cristiano, y resulta que no. ¿Y por qué no? Porque se amañó, porque sigue abrazando cosas de este mundo que a Dios le desagradan. Es necesario crecer. Es necesario que nosotros estemos bien firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no nos estemos condenando con lo que nosotros aprobamos, siempre y cuando sea de agrado a Dios. Yo no voy a ir y me voy a poner marihuano porque digo, a mí no me afecta. ¿Cómo no? Ya lo estoy haciendo porque quiero sentir lo que se siente. Yo en un tiempo fui adicto. A lo mejor mi familia no lo sabe, pero yo fui adicto. Y a mí me gustaba la sensación de esa adicción. Pero si yo vengo y escucho, esto no me hace daño. Es que dice la palabra que todo me es lícito. Pero también dice, pero no todo te conviene. Entonces, en cuanto a la idolatría, está hablando de personas que vienen al conocimiento de Cristo, pero siguen creyendo que detrás de esa imagen, de esa esfinge, de esta estatua, hay poder. Y ellos creen que a través de eso, ellos pueden recibir un beneficio. Y se les queda, o sea, no han nacido de nuevo. No son cristianos de convicción todavía. Y corren el peligro de quedarse así. Por eso reprende a los que tienen ya tiempo y les dice, mira, a ti no te hace mal comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Pues porque tu conciencia está bien firme, tu fe está bien fundamentada en quién es Cristo, y que eso no es nada. No hay nada en eso que te pueda dañar, pero no lo estás haciendo como deleite. Miren, cuando yo llegué a Cristo, yo vivía en Tabasco de Quiroga, y allí cada año el 8 de diciembre se hacía la fiesta de la Inmaculada.
Y yo estaba ya esperando que llegara ese tiempo, porque me gustaba irme con mi hermano Manuel a escuchar las bandas y a ver cómo bailaban ahí hombres con hombres, y nada más íbamos a reírnos. Ya hasta les teníamos sobrenombre a todos ahí los que llegaban a bailar. Ya llegó el güero, ya llegó el chimuelo, ya llegaban todos ahí y a bailar. Y a eso íbamos. Y comencé a ir a la iglesia. Y yo estaba esperando a que llegara esa fiesta. ¿Por qué? Porque ya sabía. Me gustaba ir allí digo yo ya últimamente a quemarle los bigotes al diablo. Me gustaba ir. Pero un día tuve que crecer en conocimiento y en fe. Y me tuve que afirmar y me di cuenta que yo no iba porque me quería divertir en tirándole a las carabinas ahí a los patos o a los juegos. No, yo iba porque para mí era un deleite ver la música y estar allí en un ambiente que no. ¿Sí me explico? Si así me entienden, que era lo que había en mi interior. Pero yo tuve que crecer en fe, en conocimiento. Y entonces llegó el momento en que me era lo mismo ir o no ir, porque no me afectaba ni me beneficiaba ir. Llegó el momento en que mi fe se fue siendo más fuerte y comencé a tener más convicción. Yo me puedo ir y me puedo comer unas cañas en San Diego, pero si esto ofende a mi hermano, que es débil, ¿qué debo hacer? Dejar de hacerlo. ¿Por qué? Por amor a él. Aquí es donde entra. Yo tengo el conocimiento, pero también no debo de pensar solo en mí, debo pensar en mi hermano que es débil en la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a mi hermano le afecta, si él me ve allí comiendo cañas, va a decir, y si a eso es un deleite para él, si eso es un deseo, ir a ver cómo las personas van de rodillas y se goza y está a gusto ahí, y me ve a mí comiendo cañas, ¿qué va a decir? Esto es bueno, esto está bien, y su débil conciencia se va a contaminar. ¿Por qué? Porque no concibe, no puede entender el mal que es aún guardar en tu corazón el deseo de estar en esos lugares por deleite, no nada más porque, bueno, le gustan las cañas a mis hijos, quieren unas cañas. ¿Cuál es el motivo? Las cañas. ¿Por qué? Porque le gustan a mis hijos, porque a mí me gustan. ¿Qué debo hacer? Si tengo ganas de unas cañas, ¿sabe qué, hijo? Vámonos, las comemos y nos vamos. ¿Por qué? Porque no quiero que me vaya. Una vez me dijo una hermana, no, pastor, es que nosotros no debemos ir a esos lugares. No, está bien, hermana, no debemos de ir. Si eso a usted le causa a uno, yo no quiero ser su piedra de tropiezo. Yo no quiero que diga, ay, que es que el pastor está allá, pero no me conoce. Él no sabe que a mí no me hace bien, ni me hace mal, ni me deleita, ni no me deleita. Yo voy solamente por las cañas. Y quiero, si mis hijos tienen ganas de cañas, les compro una caña y saben que, hijos, vámonos. O súbanse a los carritos chocones para que los den de aquel lado. Bueno, ya le eché yo de más. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Si tu deleite es irte a las fiestas de Santa... que se creativo. Si tu deleite es esto, pero quieres seguir a Cristo y tú dices, ya va a llegar la fiesta, ¿qué necesita pasar? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener una convicción firme. Porque ya no lo estás haciendo porque dices tú, mi conciencia está limpia, está tranquila. No, ya lo estás haciendo con un cierto dolor, cierta alevosía, cierta ventaja. Una vez llegó una hermana y le dice al pastor, ¿puede orar por mí? Le dice, sí, hermana, ¿por qué? No, Dios lo sabe. Caray, dice el pastor, no, hermana, pues dígame, porque pues yo no puedo decir, Dios, tú sabes, no. Yo tengo que orar por lo que usted siente. Ay, hermanos, que ya se acercan las fiestas de mi pueblo y viera de ver qué bonitas se ponen y yo necesito dinero para irse al pastor. ¿Sabe qué? No voy a orar, hermano. Usted no debe andar en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí? Él está apelando a que nuestra relación debe de ser en Dios. Y Dios nos conoce. Dios sabe si yo ando ya esperando la fiesta para irme a oír las bandas. No, Él lo sabe. Él lo sabe, ya sabe que yo sé también que nada gano estar allí. Pero ya es convicción. Ya no es porque, pues, quiero ir a ver, no, ya, eso se acabó. Y eso debe crecer en nosotros. Por eso es que nuestra relación con Dios siempre nos va a llevar a lo puro, a lo santo, a lo que tiene buen nombre, dice el apóstol Pablo, en esto piensa. Todo lo puro, todo lo afable, todo lo que tiene buen nombre, en esto piensa, en esto pierde tu tiempo.
allí sí deleítate, allí sí busca todo lo que a Dios le agrada. Pero esto nos lleva en un crecimiento. O esto nos lleva cuando hay una madurez. Por eso hay mucha inmadurez en las iglesias, hermano, porque no estamos dispuestos a vivir la vida que Cristo nos llama. No estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle. Queremos aún vivir en nuestros viejos patrones de vida y estamos allí de alguna manera fingiendo que vamos bien, pero en realidad, hermanos, de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Así que, hermano, si yo un día como algo sacrificado a los ídolos, no me va a hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque con la acción de gracias y el orar por los alimentos, con eso. Ahora no estoy diciendo, no, pues váyanse, no, hermanos, cada quien. Ahora, vamos a pasar. Sigue el capítulo 9, pero el capítulo 9 es como un intervalo que el apóstol Pablo quiere resaltar porque había cierta, ¿cómo se podría decir? Minimizaban la labor del apóstol Pablo, algunos líderes de esa iglesia, lo reprobaban algunos otros lo menospreciaban, y él aquí quiere enseñarles cuál era su labor como apóstol y de dónde venía su fuente de inspiración. Pero esto lo voy a dar la semana que entra, porque el 10 vuelve a retomar ese tema. Vuelve a retomar el tema de la idolatría. Vuelve a tomar este tema el apóstol Pablo aquí. Vamos a pasarnos y vamos a leer del 1 al 11. ¿Ya están ahí en el 10? Bueno, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí el apóstol Pablo va a retomar este tema, pero nos habla de las consecuencias. Dios todo lo perdona, hermanos. Todo lo perdona Dios. Excepto hay un pecado que dice la Biblia, que es pecado de muerte, por el cual dice el apóstol Juan: yo no pido que se pida. Jesús hablaba del único pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante, todo pecado es perdonado si se va delante de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. No lo desprecia Dios, pero las consecuencias es así. Ahí está. Y el apóstol Pablo quiere darnos el ejemplo
de lo que le pasó a Israel. Y nos dice, miren, véanse en este espejo, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice también ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es Dios. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Y Dios nos ama de una manera especial? Sí, Dios te ama. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Dios te ama de una manera especial. Dios siempre le dijo a Israel, ustedes son mi preciado tesoro, ustedes son mi pueblo amado, ustedes son mi pueblo elegido, ustedes son como la niña de mis ojos, ustedes son ese pueblo que extendí mi misericordia porque los amo. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y la iglesia es de Dios. Y esas promesas que hay para Israel, las hay para nosotros. Pero también el juicio que Dios envió a Israel, también nos lo va a mandar a nosotros. Y nos pone ejemplo. No hagan esto porque le sucederá esto. Israel se rebeló en contra de Dios. Y dice que aquí acabamos de leer que muchos fueron sembrados o muchos quedaron en el desierto. Dios les dio una promesa. Ellos estaban en servidumbre, ellos estaban siendo esclavos físicamente y también espiritualmente en Egipto. Ellos estaban ahí bajo una esclavitud perversa. Estaban siendo forzados a más de lo que su físico ya les daba. Entonces ellos comenzaron a clamar, Señor. Y Dios les escuchó, dice, y yo escuché tu clamor. Dios escuchó el clamor del pueblo. ¿Y qué hizo? Les dio un libertador. Les dio su libertad. Y no solo les dio su libertad, sino les dio ¿cómo se llama? Les prometió, les dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? Los voy a sacar de esta tierra de esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a la tierra de Canaán. Ahí ustedes estarán bien, ahí ustedes tendrán todo lo que necesitan. Pero el pueblo se rebeló en contra de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios le dijo, esta generación no va a llegar a la tierra prometida, sino tus hijos son los que van a llegar. ¿Y por qué se rebelaron? Porque no creyeron que Dios les podía dar esa tierra por heredad. Ahora, este es el ejemplo que nos llama a seguir. Así como hice con Israel, así también ustedes. Los amo. Pero vamos a ver, ahí creo que no lo puse. Déjame ver si lo encuentro, hermanos. Permítame, hermanos, porque esta aquí se me fue. A ver, busquen números. Sí, es números 14. Aquí Dios les está dando esa instrucción. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Si alguien por favor me apoya a leerlo. 18, 14, 18. Escuchen, por favor. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
Fíjense. Primero nos muestra parte de su carácter, o nos enseña su carácter divino, su personalidad de Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios es misericordioso y compasivo, claro, es parte de su carácter, de su naturaleza divina, pero también es justo. ¿Y qué dice? No tendré por inocente al culpable. Así que le dice a la iglesia, pónganse firmes. El que quiere estar firme, el que quiere estar bien, mire que no caiga. ¿Y en dónde fundamentamos nuestra fortaleza? ¿En dónde fundamentamos nuestra fuerza espiritual? ¿En qué? ¿En qué la fortalecemos? ¿Cómo es que en Dios podemos llegar a ser cristianos fuertes, cristianos de convicción? ¿Cómo? Hace unos días estaba leyendo, no me acuerdo bien el capítulo, pero está en Levíticos. Y Dios le está dando instrucciones a los sacerdotes. Y les dice, nunca se apagará el fuego que hay en el altar. ¿Cuál era la consigna o cuál era la orden? Nunca se apagará. ¿Qué es? Nunca se apagará. Constantemente debe estar ardiendo. Dice, por eso, cada mañana pondrán fuego o pondrán leña para que ese fuego no se apague. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se apague ese fuego que hay en tu corazón opuesto por la imposición de mis manos. Cuando habla de fuego, está hablando de ese deseo de amar y de servir a Cristo. Está hablando de esa relación que debe de ser continua. No hay otra forma de yo poder ser fuerte, no hay otra forma de yo ser un cristiano maduro si no busco a Dios con todo mi corazón, constantemente. Jesús les dijo a sus discípulos, orad. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Orar para ser reconocidos por la iglesia? Orad para que no entréis en tentación. Para eso tenemos que orar. Esa debe de ser nuestra devoción diaria. Ese es el tiesto o el pedazo de madera que tú vas a poner todos los días para que el altar esté continuamente fluyendo el fuego. Entonces, si yo quiero estar firme, debo mirar. Es mi responsabilidad ver o mirar que no caiga. Si yo no tengo vida espiritual, si yo no busco a Dios de todo mi corazón, estoy condenado a repetir los patrones que me llevaron al fracaso. Pero si yo me afirmo y busco a Dios de todo mi corazón todos los días, entonces tengo la garantía de poder estar firme. Es necesario. Entonces nos pone el ejemplo de Israel. Sí, aquí dice, vamos a leerlo otra vez para que quede bien claro. En esta versión, Biblia de las Américas, dice, el Señor es lento para enojarse. ¿Qué hace Dios? A veces nos tiene mucha paciencia Dios. Nos está viendo ahí, Señor, y ayúdame en esto y ayúdame en esto, pero no hacemos nada por salir de esto. Y el Señor nos tiene paciencia. Dice, el Señor es lento o es paciente para la ira y abundante en misericordia. Amén. Dice su palabra, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Desde cuándo Dios nos hubiera desintegrado de esta vida ya? Pero Dios, en su misericordia, nos espera que recapacitemos y a que caminemos en esa rectitud hacia Él. Que dejemos esos patrones y que crezcamos, que podamos ser maduros en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser.
Él quiere que eso suceda, porque si no, te va a pasar. Dice, si no acatas esto, te va a pasar lo que Israel. Y dice, pero, dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdonará la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios es amor, pero es justo. Dios es justo. Por eso, hermanos, crezcamos. No seamos oidores solamente de la palabra. Cada domingo o cada día que usted escucha la palabra, la escucha. Y a lo mejor con buena actitud. Pero el problema no es que la escuche. El problema es que no la pone por práctica. El problema es que somos oidores olvidadizos. Si no me conviene, pues que esa palabra es para Mario. Esa palabra es para Miguelón, que vino hoy. No, qué secretivo. Podemos pensar así, pero no. Es para mí. Es para mi crecimiento. Es para mi beneficio. Es para que yo venga a una convicción firme de cómo estoy delante de Dios. Ahora vamos a pasar al 23. Voy a omitir mucho, hermanos, porque pues no, si me aviento aquí puedo durar hasta otros 2 meses más. Ahora aquí nos habla de no tomar nuestra libertad en Cristo como un pretexto para pecar. Pues si yo puedo hacer lo que sea. No puedes hacer lo que sea. No se puede. ¿Por qué? Porque si el Espíritu mora en ti, el Espíritu te redarguye, claro. Te dice a ti, no, ¿dónde vas? Poca levadura, leuda toda la masa. Vamos a leer ahí en el 23. Dice así, todo me es lícito. ¿Qué es lícito? Todo lo puedo hacer. ¿Pero qué dice? Pero no todo me conviene. Alguien léalo, por favor. Lo que sigue, el 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Continúo. Hasta ahí. 2 cosas. Cuando habla ninguno busque su propio bien, está hablando de que nosotros tenemos que pensar que si tenemos conocimiento, si somos maduros, tenemos que influir para bien en los que se consideran o consideramos débiles, no para criticarlos, no para señalarlos, no para poner la llaga, el dedo en la llaga, sino todo lo contrario. Esta es la diferencia que está haciendo el apóstol Pablo desde el capítulo 8. Y nos está diciendo que tenemos conocimiento, pero no tenemos amor, o no hay amor. Y el amor cubre multitud de faltas. El amor va un poco más allá, o mucho más allá. Entonces, vamos a ver en Primera de Pedro. Ya casi terminamos. Primera de Pedro 2:16. El apóstol Pablo está hablando aquí de una libertad en Cristo, pero una libertad que nos hace tener un gozo, una alegría, una relación que está basada en una vida cotidiana con Cristo. Está basada, esta es mi libertad. Pero ¿qué dice aquí? El 2:16, si alguien lo lee, por favor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, sois libres, pero utilizan la libertad. Sois libres, pero usar la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Esta es otra versión. Somos libres en Dios,
Pero no usemos esa libertad como libertinaje, porque nos podemos ir a los extremos, ya lo hablábamos antes también. Podemos irnos a los extremos. Somos libres, pero no usemos eso como un pretexto para hacer lo malo y decir, Dios me perdona. Y es así, porque dice su palabra, que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero acuérdate, Dios quiere evitarte las consecuencias, porque todo pecado tiene consecuencias. Uno más fuerte, otro más, pero al final de cuentas, las consecuencias sí las tenemos que pasar. Y a veces las consecuencias nos llevan al sufrimiento. Y Dios nos quiere evitar esto. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nuevamente apelando a ese conocimiento que hay mutuo entre yo y Dios. Yo sé cómo hago las cosas, si es como un pretexto o si es porque digo esto no me afecta, pero en el sentido de que esto es agradable a Dios. ¿Sí me explico? Ya no voy a ir y me voy a tomar unas cervezas. Al fin y al cabo no pasa nada. Corro un riesgo de volver a mis viejos patrones de vida y volver a caer en el alcoholismo como lo fui antes. Entonces tenemos que tener cuidado. Y por último vuelve a retomar este tema, del 27. Vuelve a retomar el tema del comer. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Qué está diciendo? Si alguien inconverso te invita a su casa y te da de comer, come lo que te ponga en la mesa. Pero, ¿qué dice? No preguntes. ¿Por motivos de qué? De conciencia, no por ti. Luego dice en el que sigue, más. Si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué dice? Pero si te dicen que fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. No por ti. Dios sabe tu fortaleza, Dios sabe tu convicción, y tú lo sabes también, pero no lo vas a hacer por causa de quien te dijo. Porque si te ve comer y su conciencia es débil, él le va a dar vuelo a la hilacha y va a poner como pretexto él comió. No preguntes, dice. Y si te dice, no comas. Por el bien de él. Porque su conciencia es débil todavía. Porque no está firme. Porque eso poquito que se ha ganado, eso que ya ha sido sembrado en su corazón, él lo puede rechazar y se puede volver otra vez a su vieja vida. Por causa de esto. Y Dios no quiere que tú seas el motivo. Si alguien quiere regresar a revolcarse en el lodo, como dice el proverbio, o volver a su vómito, es decisión tuya. Pero no participes de nadie. Tú sé firme. Tú invítalos a amar a Cristo. Tú invítalos a seguir en el amor de Dios. Pero con tus hechos. Con tu ejemplo. Porque podemos ser incongruentes. Podemos decir, como dijo aquella vez aquel sacerdote, se fue con los jóvenes al campo, y ya cuando estaban ahí dijo, saquen las chelas. Y uno le dijo, oye, pues ustedes, no, pero aquí soy igual que ustedes, allá en la misa, yo trayendo ¿cómo se llama? La sotana, soy el sacerdote, aquí soy como ustedes, no. Donde quiera, somos de Cristo. Somos de Cristo aquí, somos de Cristo en la escuela.
Somos de Cristo en la tienda, somos de Cristo en mi casa. Donde quiera que estamos, somos de Cristo y no debe haber incongruencia. ¿Y sabes qué hace esto? Que las personas te crean. Y cuando las personas te creen, eres una influencia para bien. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Vamos a leer por último estos versículos. Primera de Timoteo 4:4. Si alguien le da lectura. ¿Por qué te digo que si a mí viene alguien o no me dice alguien, pero hay lo único que está ahí de comer, y eso fue sacrificado a una fiesta, a un ídolo pagano, y es lo que está de comer, es lo único que hay para comer, ¿qué debo hacer? Vean lo que dice ahí, Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Hasta ahí. si se- Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Y qué? Y nada es de desechar. Y nada ha de desecharse. Está hablando de comida. A ver si escuchen. si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. ¿Por qué creen que el Señor nos pide dar gracias por los alimentos antes de comer? ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque es bendición de Él. Porque Él proveyó. Amén. Él puso alimento en mi mesa. Y segundo lugar, porque a la carnicería que usted vaya hay un altar. Unos grandotes, otros chiquitos, pero todos tienen un altar, ¿sí o no? ¿Dedicado a quién? A un santo. Con todo respeto, pues, lo digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Usted no va a ir y va a buscar una carnicería de puros cristianos. La va a encontrar nada más una tortillería aquí en la esquina y pollos. Pero carnicería está difícil. Bueno, sí las hay, pero no va a ir hasta el de Abastos. Ay, hay cristianos, vamos hasta el de Abastos, no. Si la tienda de la esquina o la carnicería de acá de la vuelta le queda más cerca, pero usted ve ahí la dedicatoria, a quién está dedicada todo lo que ellos hacen, ¿qué debe hacer usted en su casa? Usted ya lo sabe. Yo cada que voy a la carnicería veo eso, pero sé que con acción de gracias Dios santifica mis alimentos y me los puedo comer libre, sin ninguna conciencia que me haga sentir mal. ¿Por qué? Porque todo es santificado por la palabra y por la oración. ¿Amén o no amén? Amén, amén. ¿Sí entendieron el mensaje? Sí, amén. Pues esa es la palabra de Dios. Nada hagan por pretexto, hermanos, para darle rienda a su carne. Ya, párenle. Vayan a Cristo y crezcan en Él. De vez en cuando tiene... Está bien, cierren sus ojos. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, tu palabra dice: uno siembra